Hola queridos hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos a este tiempo con la palabra del Señor. Bienvenidos a los amigos y bienvenidos también a nuestros hermanos de otras congregaciones que nos acompañan. Hoy he titulado a esta prédica Despojándonos del pasado. Considero que para los tiempos que vivimos y en el llamado que el Señor le está haciendo a la iglesia, considero que la iglesia tiene que ser luz y sal para estos tiempos. Este mundo está convulsionado y la iglesia más que nunca tiene que ser la luz y la sal. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con despojarnos del pasado? Y es que para poder ser luz y sal necesitamos nosotros estar sanos, restaurados, libres, gozando de lo que el Señor nos da y poder de esa manera ayudar a otros. Sin embargo, a veces el pasado es un ladrón de todas esas cosas que el Señor tiene para nosotros, pero que por estar con cuestiones del pasado en nuestras vidas, que todavía no hemos sanado, que todavía no hemos sido libres, que todavía no nos hemos despojado, nos pueden estar limitando en este presente. El Señor dice en Jeremías 29:11, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. ¿Quién no quiere tener un futuro lleno de esperanza? Y el Señor lo quiere para nosotros, porque dice que sus planes son para nuestro bien y no para nuestro mal. Sin embargo, justamente el vivir en el pasado o al estar mirando al pasado a veces nos está limitando poder vivir lo que el Señor tiene para nosotros. Y el pasado se convierte en un estorbo. La palabra dice en Hebreos 12:1, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol aquí, el escritor a los Hebreos, dice que la vida cristiana es como una carrera, pero en esta carrera hay cuestiones que pueden ser un estorbo. Por un lado, el pecado, y conocemos el pecado y sabemos que tenemos que tratar con el pecado que tenemos en nosotros. Pero también otra cosa que sin ser pecado es un estorbo son los lastres, los pesos con los que podemos estar cargando en esta carrera de la vida cristiana. Y muchas veces esos lastres, esos pesos son cuestiones del pasado que no han sido resueltas, que no han sido sanadas, que no han sido restauradas o no hemos tenido libertad de todo eso. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte a que podamos analizar unas situaciones que nos hablan acerca del pasado, cómo tenemos que tratar con él, cómo lo vivieron otros personajes bíblicos y aprender de lo que ellos también hicieron con el pasado. Así que les invito a que las veamos. En primer lugar, aferrarme al pasado me hace estéril. Aferrarme al pasado me hace estéril. Leemos en Génesis 19:17. Una vez que los sacaron, le dijeron, corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Huye a los montes, no sea que perezcas. Conocemos la historia, es Lot huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, apurado por estos ángeles, quienes les hablaban, corran rápido, no se detengan, ni miren hacia atrás. La directiva fue clara, no mirar hacia atrás. Sin embargo,
seguimos leyendo la historia, en el versículo 26 nos encontramos con esto que dice: pero la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Lamentablemente, la esposa de Lot lo hizo. Hizo lo que estos ángeles le habían dicho que no hiciera, mirar hacia atrás. Con esta acción, la esposa de Lot revela que su corazón estaba en aquella ciudad y pensaba que parte de su vida se quedaba allí. Estaba aferrada a ese lugar. Se estaba aferrando a algo que ya estaba siendo destruido. El Señor Jesús revela también en su palabra que la esposa de Lot estaba aferrada a su vida en Sodoma. Y esto la llevó a la perdición, allí en Lucas 17:32. Pasaje que también el Señor justamente está hablando en el contexto de su venida. Que los días de su venida van a ser los días como de Lot, de Sodoma y Gomorra. Y no hay que aferrarse como la esposa de Lot a este mundo, porque no va a quedar nada de este mundo. Así como no quedó nada de Sodoma y de Gomorra. Estar tan aferrada a aquello que para Dios era de su desagrado, convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal. Aferrarnos al pasado nos meterá en una esterilidad. Y hago esta figura de aferrarnos al pasado como la esposa de Lot se aferró a aquella ciudad que estaba siendo destruida, donde quedaba su pasado también. Aferrarse al pasado nos mete en una esterilidad. En algunos casos, el pasado tiene cosas buenas, pero en otros casos el pasado nos ha dejado marcas y cargas y heridas y cuestiones que hay que poder resolver y no aferrarnos, porque si no, no vamos a poder fructificar y mucho menos vivir la vida que el Señor nos quiere dar. El Mar Muerto, en las llanuras del Mar Muerto, arqueológicamente se cree que allí estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra y que por causa de la destrucción, de cómo fue que cayó fuego del cielo, azufre, todo lo que dice la palabra, toda la zona quedó con un alto grado de salinidad. Y por eso que el Mar Muerto tiene un nivel de salinidad tan alto que una persona flota, no puede hundirse, flota allí. Pero esa salinidad en el Mar Muerto le produce esterilidad, no hay vida, ni dentro de las aguas del Mar Muerto, ni en las orillas, en la tierra, por la cantidad de sal. Y esto, hermano, quiero que lo analicemos. A veces hay cosas en ese pasado, en el de cada uno de nosotros, a las que quizás nos estamos aferrando, pero aferrarnos a eso trae a nuestro presente esterilidad, no nos deja avanzar, no nos deja ser sanos, libres, restaurados, no nos deja vivir la vida que Dios nos quiere dar y no nos deja producir el fruto que glorifique al Señor. Y es por eso que es necesario despojarnos de ese pasado. Es necesario porque, en primer lugar, como lo estamos viendo aquí, el pasado trae esterilidad a nuestras vidas. El segundo punto es aferrarme al pasado por temor de lo nuevo. En Números 11, 4 al 6 dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito». Luego de salir de Egipto, Israel no pudo cambiar su mentalidad de esclavo. El desierto era el proceso por el cual Dios les quería llevar, pero ellos, en vez de apuntar a esa tierra que Dios les quería dar y atravesar el desierto del proceso, ellos estaban pensando en Egipto.
en los beneficios de Egipto. Se acuerdan de lo que podían comer, pero no se acuerdan de la condición en la que estaban. Eran esclavos. Se acuerdan de que Egipto les ofrecía ciertos beneficios, pero no se acuerdan de la opresión que vivían. Y quieren marcharse, quieren irse a recordar aquello que vivían en el pasado cuando salieron de Egipto, cuando vivían en Egipto. Nosotros tomamos este pasaje y esta historia también para nuestras vidas. Porque Egipto representa aquello que vivíamos antes del Señor. La libertad que recibimos en el Señor fue cuando, por medio de la cruz, el Señor nos da libertad, salvación. Él es nuestro libertador. Así como Moisés fue enviado por el Señor al liberar a Israel de Egipto, el Padre envió a su Hijo a darnos libertad de nuestros Egiptos, de nuestros lugares de opresión, de nuestros lugares de esclavitud. Y hemos sido liberados. Ahora, estaría muy mal que estemos recordando o diciéndonos a nosotros mismos, antes de conocer al Señor a mí me iba mejor. O yo era feliz antes de conocer al Señor, ahora vivo amargado. Si ese es tu pensamiento, hermano, quiero decirte algo, no has conocido al Señor. Evidentemente no has conocido al Señor. Porque si estás comparando la vida que tenías antes de conocer al Señor con la vida que tenés ahora conociendo al Señor y todo lo que el Señor te puede dar, entonces si lo estás comparando es porque no conoces al Señor. No podemos comparar los beneficios de Egipto con las bendiciones del Señor ahora. Egipto te daba ciertos beneficios, pero en esclavitud. Dios te da bendiciones en libertad. Y es por eso que no podemos aferrarnos a un pasado sin Cristo. Yo no entiendo a esta gente de aquí que se querían volver a Egipto. ¿Cómo lo iban a hacer? Más adelante, cuando envían a los espías a la tierra de Canaán y vuelven con aquel fruto que era un racimo de uva que lo tenían que traer entre dos y frutos de la tierra, todos volvieron mostrando las bondades de esa tierra a la que el Señor les quería dar. Sin embargo, 10 dijeron no podemos, 2 dijeron que sí, Josué y Caleb. Y el pueblo inmediatamente comenzaron a hacer planes y a decir, no, volvámonos a Egipto, ¿para qué nos sacaron aquí? A morir en el desierto, a morir allá. Y todo los imposibles, todo pesimista. Y ellos dijeron, volvámonos, y ya estaban eligiendo a algún líder que los dirija para volver. Y es allí cuando Dios se enoja con toda esta congregación. Yo no entiendo a esta gente que decía, volvamos, y ya estaban haciéndose de un líder. ¿Cómo iban a volver? ¿Quién les iba a abrir el Mar Rojo? ¿Y ellos qué esperaban? ¿Que en Egipto los recibieran con los brazos abiertos? No, ya habían salido con mano fuerte y poderosa del Señor. Pero ellos querían volver. ¿Por qué? Porque tenían mentalidad de esclavo. Y con mentalidad de esclavo, ellos creían que era mejor lo que tenían allá que lo que el Señor les quería dar en el futuro, conquistando la tierra de Canaán. Es por eso, mis hermanos, que no nos podemos aferrar al pasado. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, transformar nuestra mentalidad, como muchas veces lo hemos dicho allí en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, una mentalidad de esclavo nos va a hacer vivir en el pasado. Pero una mentalidad de conquistadores y de libres nos va a hacer vivir pensando en el futuro. Es por eso que quiero animarte a que te despojes del pasado y animarte a que si no has conocido a Jesús,
porque ya te di la evidencia. Si estás pensando que antes de ir a la iglesia estabas mejor que ahora, es porque no has conocido al Señor. Si no has conocido al Señor, te animo a que te entregues a Él. Que le digas: Señor, perdón de mis pecados. Y aún perdón porque he estado yendo a la iglesia creyendo que ya soy un hijo de Dios, pero me doy cuenta que no. Todavía anhelo mi vida antigua. Todavía anhelo lo que hacía en Egipto y los beneficios de Egipto. Y no he aprendido a apreciar las bondades que tengo en ti siendo libre y lo que me quieres dar hacia el futuro. Ayúdame, Señor. Yo te animo a que lo hagas. Despojate del pasado de Egipto y prepárate para la conquista de Canaán. Por último, el último punto que quiero tocar acerca del pasado es: aferrarme al pasado no me permite avanzar a un nuevo tiempo. Un poco enganchado con lo que veníamos viendo recién, pero en 1 Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Qué pregunta que el Señor le hace aquí a Samuel? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel, aquel gran líder, sumo sacerdote, profeta en la nación y juez también, había ungido a Saúl como el rey. Sin embargo, Saúl, por su debilidad de carácter y desobediencia a la palabra del Señor, Dios lo desechó de ser el rey. Ahora, Samuel había puesto muchas fichas, por decirlo de alguna manera, en Saúl. Había puesto muchas esperanzas, confiaba que Saúl sea un gran líder. Sin embargo, todas esas esperanzas y esa confianza que él había depositado en Saúl se desvanecieron porque Dios lo desechó. Y lloraba por Saúl. Saúl representa lo que pudo haber sido y no fue. Saúl representa ese anhelo de que yo tenía esperanzas en él o en aquello en lo cual yo involucré mi corazón y resulta que no fue. Eso representa a Saúl, lo que pudo haber sido, pero no fue. Y Samuel lo lloraba, como podríamos llorar cualquiera de nosotros por haber hecho algo similar. Sin embargo, Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás? Basta, no llores más. Y es que si Samuel seguía llorando por Saúl, no podía extenderse a buscar a David. Y a veces nos pasa así en la vida, hermanos. El pasado en muchos casos representa a Saúl, un pasado del cual lloramos y no nos podemos despojar. Pero si no nos despojamos de Saúl, no podremos ir por David. Y David para la nación de Israel representó un nuevo tiempo, un tiempo de prosperidad, de conquista, de avances. La nación de Israel nunca creció tanto como bajo el reinado de David. Sin embargo, Samuel no podría haberlo hecho si no primero se despojaba y dejaba de llorar a Saúl. Hermano, yo te animo. A veces estamos con algo en el pasado, una tristeza que no la podemos soltar porque seguimos diciendo al día de hoy: si pudiera haberlo hecho de esta manera o de aquella otra, podría haber sido, y nos culpamos quizás hasta de lo que pudo haber sido y no fue. Pero tenemos que dejar la culpa, despojarnos de ese Saúl para poder extendernos hacia David. Dios quiere que te extiendas a David. Despojate de Saúl, extendete a David. Despojate de un tiempo en el que podría haber sido y no fue, pero asegúrate un tiempo
en el que sí será. Hermano, te animo a que lo hagas. Hermana, te animo a que lo hagas. Despojate de Saúl. Avanza hacia David. Mirar con los ojos del pasado estorbará el presente y me limitará para el futuro. Mirar con los ojos del pasado estorbará el presente y limitará el futuro. Es por eso que debo despojarme de eso, si no, no podría avanzar. Esto es como querer conducir un automóvil mirando por el espejo retrovisor. Es imposible. No podemos vivir la vida mirando por el espejo retrovisor lo que va quedando atrás. Es imposible. Vamos a chocar seguro. El apóstol Pablo decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago. Y él consideraba que en este ir por aquello que quería alcanzar, algo era importante. Dice: olvido ciertamente lo que ha quedado atrás. ¿Por qué dice esto? En el contexto que lo está diciendo, justamente es en el avanzar, en el conquistar, en el ir por las cosas del Señor. Y en ese contexto el apóstol Pablo dice: si yo me quedo con las cosas del pasado, me van a estorbar. Por eso dice: olvido ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué quedaba atrás, hermanos? Para el apóstol Pablo, muchas cosas quedaban atrás. Para el apóstol Pablo, atrás quedaba sus títulos religiosos, toda su vida preparándose para eso, sus maestros, Gamaliel. Quedaba atrás todo ese empuje que tenía para el fariseísmo y para poder cortar el camino nuevo que se había levantado, que eran los cristianos. Lo que quedaba atrás eran dolores, rechazos. Siendo ya apóstol, en muchas iglesias lo rechazaban. Siendo ya apóstol, en muchos lugares fue lastimado, herido, hasta casi lo mataron. Sufrió robos, pasó hambre, naufragios, lo picó una serpiente. ¿Qué no le pasó? Y el apóstol Pablo decía: ciertamente olvido lo que queda atrás. No me puedo aferrar a lo que está allí atrás, porque si me aferro a lo que está atrás, no puedo avanzar con lo que tengo por delante. Y por eso dice: ciertamente me olvido de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese era su objetivo y ese tiene que ser nuestro objetivo, amado hermano y amada hermana. Olvídate de lo que queda atrás. Olvídate de las heridas, olvídate de los momentos que hayas vivido, olvídate de los fracasos, de las frustraciones, olvídate de todo eso y extendete hacia adelante. Extendete para alcanzar la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si te aferras al pasado, esto va a ser muy difícil que lo alcances. Pero si te extendes hacia allá, olvidando aquello, despojándote de aquello, entonces vas a alcanzar esa meta. Para terminar, mis queridos hermanos, a modo de testimonio, yo llegué aquí en el año 97, hace unos cuantos años, y venía con un pasado que se me había transformado en una carga muy pesada. Y así como a la esposa de Lot, ese pasado me había traído esterilidad
en cuanto a las cosas del Señor. Yo quería servirle, quería dar fruto y no podía. Y me hacía sentir culpable. No podía avanzar. Ese pasado, en cierta forma, era una carga muy pesada. Un día, a solas con el Señor y derramándome en llanto delante de Él, le dije: Señor, quítame esto, porque si no, no te voy a poder servir. El Señor fue tan bondadoso, tan misericordioso, que ese día sanó mi corazón. Y lo sanó de una manera tan fuerte. Él, en ese mismo día, en ese momento de oración, me dio este pasaje que te quiero compartir. Isaías 43, 18 y 19, y te lo voy a leer en la versión que yo lo leí. Y dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amados hermanos, esto para mí fue la palabra de sanidad. Esta fue la palabra que el Señor me dio y sanó mi corazón. Fue la voz de Dios tan fuerte en mi interior, resonando y sanándome, porque Él me decía: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Estamos constantemente trayendo a memoria el pasado, acordándonos lo que pasó allá atrás. Y eso se genera como un círculo vicioso en el cual no nos deja avanzar. Y el Señor prometió en ese momento y dice: he aquí yo hago cosa nueva. El Señor me estaba diciendo: Ricky, voy a hacer cosa nueva. La vas a conocer, pronto va a salir a luz. Y dijo: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y hermanos, aquí estoy, más de 20 años después, habiendo sido sanado, restaurado, liberado y habiéndome transformado en un hombre que está produciendo para el reino, junto a una familia hermosa que el Señor me ha regalado, y estamos sirviendo al Señor y fructificando para el reino. Si yo me hubiese aferrado al pasado, hubiese sido imposible, pero el Señor me sanó. Y yo te animo a que busques la sanidad, la restauración y le digas: Señor, no quiero más esto, me despojo de este pasado, quiero ser hijo tuyo, que te sirva, que dé fruto y que corra la carrera hasta llegar a la meta y ganar el premio. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra en el día de hoy. Padre, gracias porque hoy nos haces ver que muchas veces estamos tan aferrados al pasado que no nos damos cuenta cuánto nos afecta en este presente y cuánto influye hacia el futuro. Por eso, Señor, yo te pido que esta palabra sea una semilla con mucho fruto en la vida de mis hermanos y de todos aquellos que están escuchando esta palabra. Señor, líbralos del pasado, de todo el mal que trae el pasado que no se ha resuelto. Y dale, Señor, oportunidad de avanzar hacia la meta. Ayúdalos a despojarse de ese peso, de esa carga, y que puedan con libertad correr aún más rápido hacia la meta. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.